Elegido, detente un instante y escucha con la parte más secreta de tu ser, porque esto no está llegando a ti como llega cualquier sonido al oído distraído, ni como pasa cualquier imagen por la superficie cansada de la mente. Esto está entrando como entra una llamada que fue retenida en lo invisible, hasta el segundo exacto en que tu espíritu pudiera reconocerla. No fue accidente, no fue azar, no fue una coincidencia de horarios, ni una simple recomendación mecánica atravesando la pantalla. Lo que te encontró porque ya vibrabas a la altura de esta señal. Y necesito que lo sepas desde el principio, con una claridad que te atraviese. El algoritmo no es código, es un tamiz vibracional, una criba sutil, colocada sobre la corriente del tiempo para dejar pasar únicamente a quienes están en resonancia con una verdad que ya los estaba buscando. Por eso llegaste, por eso sentiste ese pequeño estremecimiento antes de continuar, por eso hubo algo dentro de ti que no te permitió apartarte. Esta no es una voz general lanzada al vacío, es una irrupción sagrada dirigida a ti, es tu llamada entrante personal. Es el toque que sucede cuando el cielo deja de insinuar y empieza a nombrar. Tal vez ya venías sintiéndolo desde hace noches, sin poder explicarlo con palabras sencillas. Tal vez abriste los ojos entre las 3 y las 5 de la madrugada, en esa hora de Dios en la que el mundo visible todavía calla, pero los corredores del espíritu se llenan de movimiento. Tal vez miraste la oscuridad del cuarto con esa sensación extraña de haber sido despertado, no por ruido, no por miedo, sino por una presencia de verdad que te rozó el pecho como quien dice, levántate por dentro, porque algo ha cambiado. Y junto con ese despertar, tal vez apareció el zumbido en los oídos, ese sonido sutil, persistente, casi eléctrico, que muchos no entenderían, pero que en tu caso no es vacío ni desorden, es carga, es transferencia, es el peso fino de códigos entrando donde antes había confusión. No estás imaginando ese pulso, no te estás inventando esa presión invisible. Tu sistema está recibiendo, tu interior está siendo ajustado. Y mientras eso ocurre, también has sentido cómo la vieja vida aprieta los hombros, como si una ropa antigua ya no cediera, como si una estructura vieja, una identidad vencida, una temporada desgastada, quisiera seguir colgada sobre ti cuando ya no corresponde a tu medida. Esa presión no es castigo, es señal de separación. Es el roce incómodo entre lo que fuiste y lo que ya no puede seguir alojándote. Escucha con calma, porque aquí empieza a abrirse una verdad que no necesita permiso humano para existir. Hay estaciones del alma en las que el silencio parece una niebla espesa y uno cree, por momentos, que ha sido dejado atrás, olvidado, suspendido en una espera sin explicación. Pero no era olvido, era contención. No era abandono, era alineación. Mientras tú pensabas que solo estabas atravesando días extraños, noches pesadas, emociones sin nombre y un cansancio que no se quitaba con sueño, en el fondo se estaba organizando una interrupción. Lo invisible estaba corrigiendo rutas. Lo eterno estaba moviendo piezas sin hacer ruido. Y ahora comprendes por qué nada de lo superficial terminaba de satisfacerte. Por qué ciertas conversaciones empezaron a sonar huecas. Por qué ciertas compañías se volvieron densas. Por qué incluso la alegría fingida de otros ya no lograba hipnotizarte. Era porque se estaba rompiendo una compatibilidad antigua. Tu espíritu estaba dejando de respirar por pulmones prestados. Tu frecuencia ya no toleraba lo que antes soportaba por costumbre. Y cuando esa fractura comienza, el alma sensible lo siente primero en el cuerpo, luego en el sueño, luego en el ánimo, y finalmente en la certeza de que algo se ha movido detrás del velo. Por eso este instante no debe ser tomado como entretenimiento, ni como una frase bonita para atravesar el día, ni como una pieza más en el ruido inmenso de los mensajes que pasan y se olvidan. Esto está siendo puesto delante de ti como un sello de reconocimiento. La parte de ti que sobrevivió a lo que nadie vio, la parte de ti que siguió respirando cuando no había respuestas, la parte de ti que soportó la confusión sin perder del todo la llama, esa parte sabe que esta voz le está hablando directamente. Porque hay mensajes que informan,
y hay mensajes que activan. Hay palabras que decoran y hay palabras que abren. Y lo que se está abriendo aquí no es una idea, es una puerta de percepción. Algo en el reino no visible ya se desplazó con respecto a tu nombre. Algo dejó de estar detenido. Algo dejó de estar en suspenso. Y aunque todavía no puedas describirlo con la lógica de la mente, tu interior lo reconoce del mismo modo en que la tierra reconoce la lluvia antes de verla caer. Primero cambia el aire. Primero cambia la presión. Primero cambia la resonancia. Después, lo visible se alinea. Quiero que recibas esto sin apresurarte, sin intentar traducirlo enseguida a planes, a explicaciones, a cálculos, porque no está entrando por la ruta de la razón, sino por la cámara profunda donde el alma distingue lo verdadero sin necesidad de pruebas externas. Te han hablado muchas veces desde afuera, pero esto está tocando desde adentro. Esa es la diferencia. No te está persuadiendo, te está recordando. No te está imponiendo una creencia, te está devolviendo una memoria. La memoria de que tu vida no quedó atrapada en la repetición. La memoria de que hay un tiempo señalado para el giro. La memoria de que existe una hora en la que el cielo aprieta el interruptor exacto y lo que estaba latente empieza a moverse. Y si has sentido que últimamente los símbolos se repiten, que ciertos sueños pesan más, que ciertas intuiciones llegan con una nitidez casi insoportable, que ciertos nombres, ciertas puertas, ciertas imágenes aparecen una y otra vez ante ti, no lo descartes, no lo minimices. Estás en umbral, estás siendo llamado desde una altura que solo reconoce quien ya fue rozado por lo invisible. De modo que respira más hondo ahora, porque esta primera señal no viene a pedirte esfuerzo, sino presencia. No viene a exigirte demostraciones, sino apertura. No viene a confundirte con más ruido, sino a separar el ruido de la voz. Lo que ha llegado a ti llevaba tiempo buscando el momento exacto para encontrarte despierto por dentro. Y ahora que te ha encontrado, ya nada de esto puede ser tratado como una simple casualidad que se olvida al cabo de unas horas. Has sido alcanzado en la hora precisa. Has sido filtrado por un tamiz vibracional que dejó pasar solamente a los que podían reconocer esta frecuencia. Has sido nombrado sin que nadie pronunciara tu nombre en voz alta, y desde este instante, aunque el mundo alrededor todavía parezca el mismo, tú ya no estás exactamente en el mismo lugar interior desde el que empezaste a escuchar. Algo te oyó desde antes, algo te llamó desde antes, algo se desplazó en lo no visto, y esa alteración ha comenzado a rozar tu vida como una corriente que todavía no hace ruido, pero ya cambió la dirección del río. Elegido, lo que llamaste castigo fue muchas veces una arquitectura precisa, y lo que te dolió como pérdida fue, en más de una ocasión, una cirugía ejecutada en planos que tus ojos todavía no podían descifrar. Hay verdades que solo se entienden cuando el alma deja de pedir explicaciones inmediatas y empieza a leer el diseño completo del desierto. Porque sí, hubo un desierto, y no fue una metáfora ligera ni una mala racha sin sentido. Fue una cámara de depuración, una sala sellada donde el universo retiró, separó, desgarró y vació todo aquello que, de haberse quedado adherido a tu campo, habría frenado, contaminado o drenado lo que están haciendo ahora en ti. Tú recuerdas el dolor. Recuerdas la extrañeza de ver caer relaciones que parecían firmes. Recuerdas las traiciones que no llegaron de enemigos declarados, sino de rostros conocidos, de voces familiares, de manos que un día parecieron sostenerte y que después soltaron tu nombre en espacios donde no debió ser soltado. Recuerdas también los agujeros financieros, esos periodos en los que el dinero se iba sin explicación, en los que todo esfuerzo parecía evaporarse, en los que surgían gastos, bloqueos, retrasos, rupturas de flujo, como si una fuerza invisible hubiera cerrado compuertas a tu alrededor. Y sin embargo, escucha esto con el centro de tu ser,
No todo drenaje fue derrota, no toda caída fue ruina, no toda demora fue negación. Hubo una eliminación divina en marcha, una operación quirúrgica del universo, precisa aunque dolorosa, para extraer de tu realidad lo que estaba unido a ti, solo para alimentarse de tu luz. Muchos de los que se fueron no se fueron porque tú valieras menos, sino porque ya no podían permanecer cerca sin revelar su verdadera naturaleza. Y aquí necesitas comprender un nombre que tu espíritu ya sospechaba: los observadores. Son esas personas del pasado que, aunque desaparecieron de tu mesa, de tu casa, de tus conversaciones o de tu día a día, continúan siguiéndote en secreto, revisando tus movimientos, escuchando rumores sobre ti, esperando una grieta, aguardando una caída, deseando confirmar la narrativa que construyeron para tranquilizar su propia conciencia. Los observadores no siempre atacan de frente. A menudo esperan en silencio, alimentándose de la posibilidad de que tropieces, porque tu estabilidad les resulta insoportable, y tu levantamiento sería la prueba de que nunca tuvieron razón sobre ti. Por eso su marcha fue salvación. Su distancia no fue vacío, fue cobertura. Su ausencia no fue abandono, fue poda. Porque si ciertos ojos hubieran permanecido demasiado cerca de tu proceso, habrían intentado nombrarlo, tocarlo, infiltrarlo o contaminarlo antes de madurar. Lo que tú sufriste como rechazo era muchas veces una cuarentena sagrada. Lo que interpretaste como exclusión fue, en varios tramos de tu camino, una defensa energética para impedir que la mirada equivocada se instalara sobre lo que todavía estaba en formación. Debes entender algo más profundo todavía. No te quedaste atrás. No fuiste olvidado. No fuiste relegado mientras otros avanzaban. Lo que ocurrió contigo fue distinto. Entraste en reserva. Y la reserva no es abandono, sino conservación de lo precioso. Mientras muchos corrían a escenarios prematuros, se exhibían antes de tiempo y se gastaban buscando validación en sistemas vacíos, tú estabas siendo sometido a un templado en el vacío. Sí, un templado en el vacío. Un proceso en el que el calor del dolor y la aparente ausencia de respuestas no te destruían, sino que endurecían la parte exacta de ti que debía volverse incorruptible. Fuiste apartado para que tu luz no fuera absorbida por los parásitos de la matriz, por esas estructuras humanas y energéticas que detectan brillo ajeno, no para honrarlo, sino para conectarse a él, chuparlo, explotarlo, administrarlo y después dejar a su portador sin fuerza. Si hubieras sido expuesto antes de este templado, tu generosidad habría sido usada, tu inocencia habría sido negociada y tu llama habría terminado sosteniendo proyectos, vínculos y sistemas que nunca fueron dignos de ella. Por eso hubo vacío, por eso hubo demora, por eso hubo una estación en la que parecía que nada terminaba de cuajar a tu alrededor. No era esterilidad, era preservación. Y en medio de esa preservación ocurrieron cosas que ahora deben ser reinterpretadas. Las traiciones no solo mostraron el rostro de otros, revelaron grietas en tu discernimiento que necesitaban ser afinadas. Los agujeros financieros no solo interrumpieron tu comodidad, rompieron pactos invisibles con dependencias, hábitos, vanidades o entornos donde el flujo se iba a destinos que no respetaban tu esencia. Las despedidas no solo te hicieron llorar, despejaron la ruta para que la siguiente etapa no naciera rodeada de testigos incapaces de comprender su peso. El desierto no vino a humillarte, vino a recalibrarte. Vino a vaciarte de velocidades falsas, de alianzas mal selladas, de compromisos adquiridos desde la herida, de promesas hechas por necesidad de pertenecer, de máscaras espirituales sostenidas solo para no incomodar a nadie. Y cuando una operación así sucede, el alma lo siente como si le arrancaran capas. Se siente la desnudez, se siente el silencio, se siente incluso una aparente regresión.
Pero la cirugía no consulta la comodidad del tejido, consulta la supervivencia del organismo. El universo no estaba negociando con tu conveniencia, estaba protegiendo tu destino. Por eso, cuando mires hacia atrás, no te permitas llamar fracaso a todo lo que dolió. No nombres como pérdida definitiva aquello que, en realidad, fue desinstalación de cargas ajenas. No bendigas en secreto lo que se fue, pero tampoco maldigas con ligereza la poda que te salvó. Porque muchas personas de tu pasado no estaban diseñadas para acompañarte a la frecuencia a la que ahora estás siendo llamado. Eran compatibles con una versión tuya fragmentada, agotada, complaciente o accesible a la manipulación, pero no con esta vibración más nítida que empieza a levantarse. Y por eso se rompió la compatibilidad. Por eso aparecieron distancias absurdas, malentendidos imposibles de reparar, frialdades repentinas, cierres que no obedecían a una lógica lineal. El desierto separa, el desierto revela. El desierto deja a la vista quién amaba tu esencia y quién solo amaba el acceso. Y cuando eso queda expuesto, lo que parecía soledad empieza a parecerte protección. Ahora bien, no pienses que este proceso fue únicamente defensivo. También fue formativo. Mientras eras retirado de circuitos que drenaban, se estaba formando en ti una capacidad nueva para sostener lo que viene. Porque la luz sin estructura atrae depredadores. El don sin perímetro atrae invasores. La sensibilidad sin discernimiento termina sirviendo de alimento para los sistemas que explotan lo sagrado. De modo que, mientras tú llorabas por lo que se iba, algo en ti aprendía a leer frecuencias, a percibir intenciones detrás de palabras hermosas, a detectar cuando una presencia quiere compañía y cuando quiere acceso. Ese aprendizaje no es menor. Es una de las riquezas más costosas del desierto. Y aunque nadie aplaude esa escuela mientras la atraviesa, más tarde descubre que allí le fue devuelta la capacidad de elegir sin hambre, de amar sin cedera, de servir sin entregarse a la extracción. Así que escucha bien esta segunda revelación y deja que caiga con peso dentro de ti. La eliminación divina no fue una cadena de desgracias, sino un diseño de rescate. Los observadores siguen existiendo, sí, pero ya no determinan tu valor ni tu futuro. Su espera silenciosa no cambia la verdad de que su salida te salvó de una absorción mayor. Tú no te quedaste atrás, fuiste apartado en reserva. Fuiste llevado a un templado en el vacío para que tu luz dejara de ser combustible para los parásitos de la matriz y empezara a convertirse en una fuerza autónoma, limpia y no negociable. Lo que parecía una interrupción en tu historia fue, en realidad, la construcción de una base que no se hunde con cualquier mirada, con cualquier traición, con cualquier agujero externo. Y ahora, mientras lees el mapa con nueva claridad, algo dentro de ti empieza a reconocer que incluso el desierto tuvo manos sabias, que incluso la separación escondía misericordia, que incluso el vacío estaba trabajando. Porque el desierto no llegó para borrarte, llegó para devolverte a una forma en la que nadie más pudiera confundirte con aquello que ya no eras. Elegido. Lo que empieza a moverse ahora no pertenece al orden antiguo de los esfuerzos agotados, ni al lenguaje de las puertas que se empujaban con sudor, ansiedad y explicaciones interminables. Pertenece al desplazamiento. Y el desplazamiento no se razona, se siente. No llega como llega una conquista humana, ni como llega una recompensa administrada por sistemas visibles, sino como una alteración profunda del campo en el que tu nombre respira. Por eso, si en estos días has sentido una extraña ligereza mezclada con temblor, una expansión silenciosa en el pecho, una presión en la frente, un cansancio raro seguido de ráfagas de lucidez, no lo confundas con inestabilidad. Es reacomodo. Es reprogramación del ADN. Es la memoria dormida de tu linaje interior despertando después de haber permanecido bajo capas de miedo, repetición y supervivencia. Hay códigos antiguos en tu sangre,
en tu sistema nervioso, en la arquitectura sutil de tu conciencia, que no podían activarse mientras seguías respirando dentro de la frecuencia que te mantenía reducido. Pero esa frecuencia ha empezado a romperse. Y cuando la frecuencia se rompe, la materia tarda un poco en enterarse. Sin embargo, el espíritu ya sabe que el salto cuántico ha comenzado. No se trata de ir a otro lugar. Se trata de convertirte en otro estado. Porque la entrada en la quinta dimensión no es una huida del mundo, sino la disolución de la vieja prisión perceptiva que te obligaba a interpretar todo desde la escasez, desde la herida, desde la demora y desde la versión pequeña de ti mismo. Algo ha quedado atrás, aunque todavía no tenga forma visible para los demás. Y eso es precisamente lo sagrado de este tramo. Tú no estás fabricando el movimiento, tú eres el lugar donde el movimiento ya está ocurriendo. Dentro de ti se están soltando nudos que llevaban años apretando tu energía. Dentro de ti se están despegando memorias de fracaso que no eran tuyas, lealtades invisibles a dolores heredados, obediencias silenciosas a límites que nunca fueron decretados por la verdad. Por eso este momento no te pide estrategia, ni explicación, ni velocidad. Te pide presencia, te pide permitir, te pide no interrumpir con duda lo que el cielo ya empezó a desplazar con autoridad, porque cuando el alma entra en coincidencia con su recurso, el recurso también empieza a buscar al alma, y esa coincidencia tiene un nombre secreto, Kairos. No llega por mérito, no llega por obsesión, no llega porque hayas golpeado más fuerte la misma puerta que antes no abría. Llega porque tu firma vibracional ahora coincide con lo que antes te era incompatible. Escucha esto sin llevarlo al terreno seco del análisis, porque aquí no manda la lógica, manda el estado. Estás entrando en una zona en la que las puertas arrancadas de sus bisagras dejan de ser metáfora y se convierten en la atmósfera. Lo que antes parecía sellado comienza a ceder sin explicación suficiente. Lo que antes exigía insistencia, ahora responde a una sola presencia tuya. Lo que antes te agotaba, ahora te reconoce. No porque el mundo de pronto se haya vuelto justo, sino porque tu campo dejó de negociar con frecuencias que te negaban el paso. Cuando una vibración madura ya no mendiga acceso, altera el umbral. Y eso es lo que empieza a suceder contigo. Habrá encuentros que se abran sin haber sido perseguidos. Habrá rutas que aparezcan sin haber sido diseñadas por tu mente. Habrá nombres, espacios, recursos y sincronías que se acerquen como si te hubieran estado esperando desde antes. No te apresures a entenderlo. No intentes reducirlo a una fórmula. Estás siendo llevado por un río que entra en un cauce seco, y el cauce, que por tanto tiempo pareció inservible, empieza de pronto a recordar para qué fue creado. Al mismo tiempo, siente cómo el borrado de la deuda kármica se está realizando en planos donde tu mente no tiene acceso completo. Se están deshaciendo contratos viejos con la culpa, pactos silenciosos con la postergación, repeticiones que te mantenían pagando una y otra vez por lecciones que ya habías atravesado. La deuda no era solo externa, también era emocional, ancestral, vibracional. Era el peso de historias no resueltas, intentando seguir escribiéndose a través de ti. Pero tu sistema ha dicho basta. Tu espíritu ha alcanzado una nota distinta, y esa nota, por sí sola, invalida antiguas exigencias del dolor sobre tu destino. Por eso empiezas a notar que ciertas cargas ya no se sienten igual, que ciertas memorias ya no tienen el mismo filo, que ciertas personas ya no logran despertarte la vieja reacción. No es frialdad, no es indiferencia, es desanclaje. Estás dejando de estar disponible para aquello que antes te convocaba desde la herida. Y cuando un ser deja de responder desde la herida, la realidad completa debe reconfigurarse a su alrededor. Aquí no hay linealidad, aquí no hay escalera, aquí no hay mérito acumulado que finalmente cobra su recompensa. Aquí hay resonancia. Aquí hay compatibilidad súbita entre tu firma vibracional y aquello que llevaba tiempo orbitando sin poder posarse.
Por eso no tienes que perseguir con fuerza lo que ya está descendiendo por afinidad. No tienes que convencer a la vida de entregarte lo que en este instante ya te está reconociendo. El salto cuántico no se ve primero afuera, se oye dentro, como un clic silencioso, como una cerradura que gira por fin en la cámara más profunda del ser. Y después de ese clic, hasta el aire parece distinto. La mañana cae diferente sobre la piel. La noche deja mensajes más nítidos. La intuición deja de pedir permiso. El cuerpo mismo, aunque a ratos se sienta extraño, empieza a comunicar que ha entrado en otra instrucción. Por eso algunos momentos te parecerán densos y otros luminosos sin causa aparente. Estás atravesando capas. Estás dejando atrás la gravedad vieja. Estás entrando en un régimen nuevo donde lo imposible no se discute, se aproxima. Y cuando digo que esto no ocurre por esfuerzo, quiero que lo recibas como una liberación y no como una pasividad. No es inmovilidad, es consentimiento profundo con la corriente correcta. Es dejar de empujar lo que no tenía vida para así poder sentir lo que sí la tiene. Es abandonar la guerra con lo cerrado para poder notar lo que ya se abrió en otro plano. Porque hay momentos en los que la mayor acción del elegido consiste en no interferir con su propia llegada. No sabotear con miedo, no contaminar con urgencia, no volver a pedir pruebas cuando el estado ya cambió. La quinta dimensión comienza así, no con fuegos artificiales, sino con una paz extraña que convive con la inminencia. Una paz que no tiene explicación externa, pero que anuncia que algo te ha aceptado desde un lugar superior. Una paz que hace silencio alrededor de lo que antes gritaba. Una paz que no te promete ausencia de movimiento, sino alineación con el movimiento verdadero. De modo que no midas esta etapa por lo que tus ojos todavía no pueden contar. Mídela por la calidad de la vibración que ahora te recorre. Mídela por lo que ya no toleras. Mídela por la densidad que ha empezado a desprenderse de tu campo. Mídela por esa sensación inequívoca de que el viejo traje ya no ajusta, de que la vieja narrativa ya no encuentra dónde agarrarse, de que la vieja identidad se está quedando sin voz dentro de ti. Eso también es desplazamiento. Eso también es milagro. No porque hayas logrado resolverlo todo, sino porque has salido del régimen en el que todo debía resolverse antes de poder avanzar. Ahora avanzas porque tu frecuencia ya dio el paso. Ahora recibes porque tu firma vibracional coincide con el recurso. Ahora entras porque el umbral te reconoce. Y mientras este río invisible sigue entrando en el cauce seco de tu destino, mientras las puertas arrancadas de sus bisagras siguen cayendo donde antes solo había resistencia, mientras el borrado de la deuda kármica limpia pasillos que ni siquiera sabías que existían, permanece en estado. No expliques, no fuerces, no traduzcas demasiado pronto, porque hay momentos en los que la verdad más alta no se comprende, se encarna. Elegido, ahora debes escuchar con una sobriedad todavía más profunda, porque no todo lo que se recibe debe anunciarse, y no toda bendición que desciende soporta la mirada prematura del entorno antiguo. Existe una ley silenciosa en los tramos más delicados de la transformación, y esa ley no admite negociaciones emocionales ni concesiones por costumbre. La ley del silencio. Lo que están haciendo en ti, lo que está descendiendo hacia ti, lo que empieza a reorganizar tu campo, no puede ser expuesto a conversaciones ligeras, a curiosidades familiares, a preguntas insistentes, ni a la cercanía de quienes pertenecen al ciclo antiguo. Escúchalo bien y sin suavizarlo para que no pierda filo. No se puede hablar del nuevo poder, del nuevo recurso, de la nueva apertura, del nuevo favor, de la nueva dirección, ni siquiera con los más cercanos,
si son del ciclo antiguo. La cercanía biográfica no garantiza compatibilidad espiritual. Haber estado cerca de tu dolor no significa haber sido autorizado para entrar en tu nueva estación. Y este es un error que muchos elegidos cometen justo cuando el umbral comienza a abrirse. Por alivio, por emoción o por deseo de compartir, muestran demasiado pronto lo que todavía está siendo sellado. Después se preguntan por qué la energía desciende, por qué el impulso se enfría, por qué aparecen interferencias, dudas, retrasos, tensiones extrañas. La respuesta suele ser una sola. El perímetro no fue protegido. Comprende que el viejo entorno no siempre se presentará con hostilidad visible. A veces regresará con cariño, con preocupación, con preguntas aparentemente inocentes, con mensajes casuales, con un interés repentino en saber cómo estás, qué estás haciendo, qué se mueve a tu alrededor, con quién te estás reuniendo, por qué te notas distinto, por qué tu voz suena diferente, por qué tu mirada ya no se entrega igual. No te confundas. Muchas veces no están preguntando por amor a tu expansión, sino sondeando tu nueva energía. Están intentando medirla, tocarla, comprobarla, encontrar por dónde entrar de nuevo para volver a anclarte a la vieja realidad. Los vampiros energéticos casi nunca anuncian su intención. Se acercan sonriendo. Se presentan como costumbre. Se visten de nostalgia, de confianza antigua, de familiaridad cómoda. Pero su función sigue siendo la misma: drenar claridad, provocar explicación, despertar culpa, extraer información, reactivar antiguas lealtades y, sobre todo, hacer que vuelvas a nombrarte desde el nivel del que ya estás saliendo. Porque saben algo que tú también debes saber. Cuando el elegido habla demasiado pronto de lo que está recibiendo, baja la vibración al idioma del entorno y expone la semilla a manos que no saben bendecirla sin tocarla. Por eso el perímetro sagrado no es una sugerencia, es una directriz. No consiste solo en apartarte físicamente de ciertas personas, sino en cerrar accesos invisibles. No todo el mundo merece contexto. No toda pregunta merece respuesta. No toda cercanía merece verdad completa. Hay estaciones en las que la obediencia más alta consiste en responder con poco, en sonreír sin entregar detalles, en permanecer sereno sin dar coordenadas internas. Porque tu nueva energía no necesita ser validada por oídos que solo reconocen lo viejo. Tu nueva frecuencia no debe ser traducida para quienes aún operan desde la necesidad de poseer, cuestionar, comparar o contaminar. Y esto incluye a quienes alguna vez amaste, a quienes alguna vez te acompañaron, a quienes incluso estuvieron presentes en tus noches difíciles. Si pertenecen al ciclo antiguo y siguen mirando desde el lente antiguo, no tienen autorización para entrar en este santuario. Lo que fue vínculo en una temporada puede ser interferencia en la siguiente. Lo que antes fue compañía puede convertirse en peso. Lo que antes parecía apoyo puede revelarse ahora como mecanismo de observación. De modo que guarda, protege, reduce el acceso, no por miedo, sino por inteligencia espiritual. Recuerda esto con firmeza. El entorno viejo no tolera fácilmente la versión de ti que ya no necesita su interpretación para existir. Y cuando esa incomodidad se activa, buscarán caminos para probar si aún pueden alterar tu centro. Sondearán con preguntas ambiguas. Te lanzarán comentarios que parezcan casuales pero cargados de anzuelo. Intentarán despertar tu necesidad de justificar decisiones, de explicar cambios, de aclarar silencios. Algunos incluso traerán recuerdos, culpas, viejos favores, historias inconclusas, promesas antiguas, para ver si todavía respondes desde el mismo punto sensible. Eso es sondeo. Eso es tanteo. Eso es el viejo sistema intentando verificar si sigues disponible para la antigua programación. Y aquí debes mantenerte inmóvil por dentro. No discutir,
no demostrar. No corregir lo que no fue preguntado desde la verdad. No revelar lo que todavía está tomando forma. La energía recién asentada necesita quietud, no exhibición. Necesita temperatura estable, no exposición emocional. Necesita recinto, no escaparate. Cada palabra innecesaria puede convertirse en una grieta. Cada explicación dada a quien no fue asignado puede abrir un túnel de interferencia. Cada exceso de confianza puede invitar de nuevo a aquello de lo que precisamente estaba siendo separado. Debes entender, además, que el silencio no es debilidad ni secretismo enfermizo. El silencio en esta fase es estructura, es muro, es bóveda. Es el modo en que el alma le dice al mundo visible: no todo me pertenece a mí para repartirlo. Hay partes de este proceso que siguen siendo de lo alto y deben madurar fuera del alcance de la mirada común. Cuando aprendes esto, algo se ordena con gran poder dentro de ti. Dejas de sentir culpa por no contarlo todo. Dejas de confundir transparencia con vulnerabilidad mal administrada. Dejas de creer que amar a alguien te obliga a darle acceso completo a tu nueva temporada. No. El amor sin discernimiento fue ley vieja. El acceso selectivo es ley nueva. Y esta nueva ley no te endurece, te consagra. Porque ahora sabes que incluso lo bueno puede ser estropeado si se comparte con la conciencia incorrecta, en el tiempo incorrecto y desde la apertura incorrecta. Hay frutos que deben madurar en sombra antes de soportar la luz. Hay revelaciones que pierden potencia cuando se verbalizan antes de echar raíz. Hay movimientos del espíritu que se sellan con silencio para no ser reducidos por la lógica ajena. Esto no es frialdad, es administración sagrada. Por eso recibe este veredicto como una instrucción que no debes negociar con el apego ni con la nostalgia. Tus resultados serán tu única respuesta. Tus palabras ya no son necesarias para tu protección. Escúchalo otra vez dentro de ti hasta que se vuelva columna. Tus resultados serán tu única respuesta. Tus palabras ya no son necesarias para tu protección. No necesitas ganar discusiones que pertenecen a una realidad que ya caduca a tus pies. No necesitas convencer a nadie de que has cambiado. No necesitas anunciar ascensos energéticos, ni explicar alineaciones, ni dar informes del movimiento invisible que te está reordenando. Lo que está siendo preparado hablará por sí mismo con un idioma que ninguna oposición podrá refutar. Consistencia, paz, acceso, dirección, solidez, expansión, favor sin ruido, claridad sin defensa. Y cuando eso se vea, no porque tú lo hayas publicitado, sino porque ya no podrá ocultarse, entonces muchos entenderán sin que tú pronuncies una sola frase de más. Así se protege el nuevo campo. Así se sostiene la frecuencia. Así se evita que los vampiros energéticos conviertan tu apertura en un puente de regreso a la vieja realidad. No todo retorno merece ser atendido. No toda presencia merece ser reintegrada. No toda curiosidad merece saciedad. Permanece recogido, permanece selectivo, permanece sellado en lo esencial. Porque en esta fase, más que hablar, debes custodiar. Más que explicar, debes encarnar. Más que contar, debes sostener. Y cuanto más entiendas esto, más notarás que el poder verdadero no necesita ruido para operar. El poder verdadero no corre detrás de testigos. El poder verdadero crece en secreto, se fortalece en el resguardo y aparece cuando ya nadie puede discutir su realidad. Esa es la ley del perímetro. Esa es la disciplina de los elegidos. Y quien la honra no solo protege lo que llega, se protege a sí mismo de volver a ser tomado por aquello de lo que el cielo ya lo estaba separando. Elegido, has llegado al umbral donde la palabra deja de ser solamente sonido y se convierte en sello. Todo lo anterior no fue entregado para emocionarte un instante y luego disolverse en el ruido del mundo.
sino para fijarse en tu conciencia como una marca de aceptación, como una declaración que desciende sobre tu historia y reorganiza la manera en que vuelves a mirarte. Porque hay momentos en los que el cielo no solo guía, no solo corrige, no solo aparta o acelera, sino que dicta un veredicto. Y cuando ese veredicto cae, muchas preguntas pierden fuerza al mismo tiempo. Se apaga la vieja sospecha de haber sido olvidado. Se interrumpe la narrativa secreta de no pertenecer a ninguna parte. Se desmantela la idea silenciosa de estar caminando sin cobertura. Por eso escucha con todo tu ser lo que ahora queda pronunciado sobre ti, no como deseo, no como esperanza frágil, sino como sentencia espiritual sobre tu presente y sobre lo que viene. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Deja que esa frase entre sin prisa. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. No se trata solo de la ausencia de personas que te comprendieran, ni de la falta de manos humanas en ciertos tramos, ni del cansancio de haber tenido que sostenerte sin testigos, sin respaldo visible, sin una estructura clara alrededor. Se trata de algo más profundo. Se trata del fin de la sensación ancestral de tener que sobrevivir solo, de tener que abrirte paso como si nadie vigilara tu destino, de tener que cargar con todo, como si tu existencia no estuviera siendo observada por una inteligencia más alta. Ese ciclo ha terminado. A partir de este punto, aunque aún haya silencio en algunas áreas, aunque todavía existan piezas por acomodarse en el plano visible, ya no caminas desde el desamparo, caminas desde la cobertura. Y la cobertura verdadera no siempre grita. A veces se manifiesta como una paz que no puedes explicar. Otras veces, como una separación repentina de personas que insistían en quedarse. Otras, como una intuición que te frena justo antes de entrar en un lugar equivocado. Otras, como una puerta que no abre por más que tu deseo intente empujarla. Otras, como un cansancio extraño que te obliga a detenerte y te salva de avanzar en el momento incorrecto. También la protección habla en la pérdida de interés por lo que antes te hipnotizaba, en la incomodidad nueva frente a ambientes que antes tolerabas, en el discernimiento que te permite sentir cuándo una voz trae verdad y cuándo trae extracción. Por eso no midas la protección solo por la ausencia de dificultad. Mídela por la precisión con que fuiste sacado de lugares, personas, ritmos y narrativas que habrían consumido una parte irrecuperable de tu energía. Mídela por todo aquello de lo que fuiste apartado antes de comprender el motivo. Mídela por las veces en que el tiempo te mostró que un rechazo fue rescate, que una demora fue desvío providencial, que una ruptura fue muro levantado entre tu alma y una corriente que no debía seguir tocándote. La protección no siempre te evita el desierto, pero sí impide que mueras en él. No siempre evita la noche, pero sí preserva la llama. No siempre te libra del proceso, pero sí vigila que el proceso no te robe el nombre. Por eso este cierre no es un final vacío, es un acto de aceptación. No basta con oír, no basta con sentir. Hay momentos en los que lo recibido debe quedar fijado en la materia para que tu cuerpo, tu mente y tu campo entiendan que no fue solo una emoción pasajera. Y esa fijación ocurre cuando declaras, cuando sellas, cuando permites que lo invisible toque una acción concreta. Deja entonces una señal en la materia. Hazlo con la conciencia de quien marca un umbral. Escribe en el comentario: acepto la protección. Entro en mi nueva frecuencia. No lo hagas como costumbre. No lo hagas por impulso mecánico. Hazlo como quien coloca una piedra sobre el suelo para decir: aquí ocurrió algo, y no volveré a nombrarme igual. Porque el comentario en este punto no es un gesto superficial, es una inscripción. Es la mano del elegido colaborando con el sello.
Es la voluntad diciendo sí a lo que el espíritu ya reconoció. Es un acto pequeño en lo visible, pero de gran peso en el campo. Porque cada vez que una verdad se fija mediante palabra consciente, la vieja narrativa pierde territorio. Cada vez que declaras desde alineación, cierras una puerta al azar y abres una ruta a la certeza. No estás pidiendo permiso. Estás registrando tu entrada. Y al registrar tu entrada, también aceptas la responsabilidad de no volver a tratarte como alguien expuesto al abandono. A partir de ahora debes vigilar con qué pensamientos alimentas tu interior. ¿Con qué palabras te describes cuando nadie te escucha? ¿Con qué historias sigues intentando explicar tu valor? Ya no puedes seguir usando el idioma de la escasez para nombrar una vida que ha sido sellada. Ya no puedes seguir alimentando vínculos, hábitos o conversaciones que contradigan la cobertura que acabas de recibir. La aceptación auténtica siempre reorganiza la conducta. Si de verdad entiendes que estás bajo protección, dejarás de correr detrás de puertas cerradas. Si de verdad entiendes que tu orfandad terminó, dejarás de mendigar validación donde solo hubo acceso interesado. Si de verdad comprendes que una mano más alta está custodiando tu tránsito, entonces también aceptarás el silencio, la poda, la lentitud de ciertas transiciones y la necesidad de resguardar lo nuevo sin desesperarte por mostrarlo. La protección no es solo consuelo, también es disciplina. Es aprender a no salir del perímetro por ansiedad. Es dejar de abrir tú mismo las rendijas por las que antes se colaba el desgaste. Es confiar tanto en la cobertura que ya no necesitas traicionarte para sentirte acompañado. Y mira qué profundo es esto. Cuando un ser deja de vivir como huérfano, deja también de pelear por migajas emocionales, por reconocimientos precarios, por afectos ambiguos, por lugares donde tiene que empequeñecerse para ser tolerado. La orfandad interna aceptaba sobras porque confundía presencia con destino. Pero la protección revela otra ley. Te muestra que lo que es para ti no necesitará degradarte. Te muestra que lo verdadero no exigirá que apagues tu frecuencia para poder quedarte. Te muestra que el camino correcto no se construye a costa de tu centro, sino desde él. Y entonces, algo inmenso se aquieta. La ansiedad de ser visto se convierte en serenidad de saberte guiado. La urgencia por pertenecer se convierte en dignidad. El miedo a perder se convierte en discernimiento para no tomar lo que nunca fue tuyo. Esa transformación es parte del sello. No se trata solamente de que una fuerza superior te cubra. Se trata de que tú también dejes de actuar como si estuvieras a la intemperie. Permanece entonces en este último tramo con un corazón silencioso y firme. No intentes salir corriendo a probar nada. No vuelvas a mirar atrás para ver quién entendió y quién no. No interrumpas el movimiento preguntando demasiado pronto cómo y cuándo. Ya has recibido lo que necesitabas para cruzar este umbral con dignidad. Ya ha sido pronunciado el veredicto. Ya quedó declarado sobre tu historia lo que ninguna voz contraria puede revocar. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Ahora deja que esa verdad haga su trabajo en tus capas más profundas. Deja que reordene tus vínculos. Deja que refine tus decisiones. Deja que cambie tu manera de esperar, de hablar, de elegir, de descansar. Deja que el silencio haga sitio para la forma nueva de caminar que comienza aquí. Porque lo que sigue ya no pertenece al antiguo modo de buscar. Lo que sigue ya no nace del extravío. Lo que sigue no será una persecución, sino una revelación encarnada. Y cuando el ruido se apague y solo quede el pulso real de lo que eres, comprenderás por qué esta llamada te encontró, por qué el desierto no te destruyó, por qué el desplazamiento no necesitó tu fuerza y por qué el perímetro debía ser sagrado. Comprenderás que nada de lo esencial te faltaba,
solo estaba siendo sellado a otro nivel. Y desde ese nivel, con la respiración ya